¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Hoy tenemos frente a nosotros un texto que es, pues, probablemente uno de los más leídos de toda la historia humana. Totalmente. Y a la vez, uno de los más malentendidos. Exacto. O sea, es increíble la cantidad de confusión que genera. Y la misión de esta inmersión profunda es precisamente realizar un análisis detallado y minucioso. Queremos mirar mucho más allá de una simple lectura superficial. Así es. Y para lograr eso, bueno, tenemos una pila de fuentes bastante interesante que vamos a cruzar hoy. Ajá, he visto las notas. Tenemos de todo un poco, ¿no? Sí, desde textos históricos del Antiguo Oriente Próximo hasta análisis filológicos muy específicos de hebreo antiguo y varios ensayos teológicos. Todo esto para entender, pues, un aparente agujero de guión enorme en el primer capítulo del Génesis. Y específicamente en el relato del cuarto día de la creación, entre los versículos 14 y 19. Porque resulta que, en el día 1, el texto dice claramente que se crea la luz. Ajá. Hay luz, hay día y hay noche. Pero el sol, la luna y las estrellas, pues no aparecen hasta el día 4. Físicamente, astronómicamente, parece, completamente imposible. Sí, claro. Suena absurdo a primera vista. Digo, ¿cómo puede existir la luz o incluso el concepto de un día antes de que exista el sol? Es un aparente error cronológico que, suele confundir a cualquiera que lee con detenimiento. Y fíjate que es el punto de partida perfecto para esta exploración. Porque, uno se tropieza de inmediato con eso. Exacto. Pero el problema surge cuando uno intenta leer Génesis 1, y este pasaje en particular, como si fuera un libro de ciencia. Como un manual de biología o algo así. O un manual de astrofísica moderna. Y, pues, ese es el marco de referencia equivocado. Quien escribió o compiló esto no estaba, documentando la formación material del sistema solar. Ok, entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban redactando un manifiesto teológico altamente sofisticado. De hecho, al analizar el contexto histórico, este relato del cuarto día se revela como una polémica radical. ¡Wow! Sí, es un ataque directo y calculado contra las creencias más profundas de todo el mundo antiguo. Espera, ¿un ataque? Un ataque en toda regla, sí. Eso cambia por completo el ángulo de lectura. Porque si no estamos ante un registro cronológico literal de cómo se formaron los planetas, entonces ese agujero de guión de la luz antes que el sol no es un error de edición. No, para nada. Es totalmente intencional. Tiene que ser una decisión deliberada. Pero para entender el propósito de esa decisión, me parece que primero hay que entender el plano arquitectónico de todo este relato, ¿no? Porque los textos antiguos, pues, no estructuraban la información al azar. En lo absoluto. Y ahí diste en el clavo. El relato de la creación tiene una estructura poética y simétrica muy precisa. Es propia de una tradición literaria sacerdotal antigua. Ajá. Básicamente, la semana de la creación se divide en dos grandes bloques que se reflejan mutuamente. Ok. Los días del 1 al 3 son los días de la formación de los ámbitos, o sea, los espacios habitables. Y los días del 4 al 6 son los días donde se crean los habitantes, o los gobernantes, de esos ámbitos. Claro, hay una correspondencia directa entre ambas mitades. Es como una simetría paralela, ¿verdad? Exactamente. O sea, el día 1 se alinea con el día 4, el 2 con el 5 y así sucesivamente. Esa es la estructura subyacente, sí. Mira, en el día 1 se separa la luz de la oscuridad, creando el ámbito del día y la noche. Y luego, en su contraparte exacta, que es el día 4, aparecen los astros en ese espacio. Ah, ya voy viendo el patrón. Luego, el día 2 forma el firmamento y el mar. Y el día 5, los llena con aves y animales marinos. El día 3 hace emerger la tierra seca y la vegetación. Y su reflejo, el día 6, la llena con animales terrestres y el ser humano. Fíjate que es como si durante los primeros 3 días alguien construyera la estructura fundamental de una casa, ¿no? Esa es una gran forma de verlo. O sea, levanta las paredes, define dónde van las habitaciones, instala las tuberías y conecta toda la red de electricidad. Sí. Y luego, en la segunda fase, digamos en los días 4 al 6, pues llegan los inquilinos. Llegan con sus muebles a ocupar esas habitaciones y simplemente conectan sus lámparas a los enchufes que ya estaban ahí, listos en las paredes. Esa metáfora arquitectónica ilustra perfectamente la visión del autor antiguo. Y de hecho, nos lleva al meollo del análisis filológico, porque ahí es donde verdaderamente se resuelve el misterio de esta famosa luz sin sol. A ver, explícanos eso de la filología, porque suena clave. Claro, si revisamos el texto en su idioma original, en el día 1, la palabra hebrea que se utiliza para luz es or. Y este término, se refiere a la esencia misma de la luz. O sea, a la cualidad luminosa como tal. Exacto, a la energía primaria. Sin embargo, en el día 4, el texto no vuelve a crear esa esencia. Para hablar de los astros, utiliza un vocablo completamente distinto, que es Maorim. ¿Maorim? Ok, ¿cuál es la diferencia técnica entre ambas palabras? Porque me imagino que no son sinónimos exactos.
para nada. Maorim se traduce más bien como portadores de luz, o receptáculos, o luminarias. Ah, ok. Son los objetos físicos que, pues, emiten, canalizan o reflejan la luz. Es decir, el texto establece una distinción ontológica enorme. Los astros no son la luz original. Son simplemente las lámparas. Las lámparas o los instrumentos que canalizan esa luz primordial del día 1. Así es. Y curiosamente, pensadores históricos de los primeros siglos como Agustín de Hipona y Orígenes ya notaban esto. ¿En serio? ¿Tan temprano en la historia? Sí, siglos antes de que asistiera a la astronomía telescópica. Ellos entendían que esto no era una cronología material, lo interpretaban como una progresión teológica. Argumentaban que la luz divina, o sea, la fuente inmaterial y esencial, necesariamente precede a cualquier fuente de luz material. Qué interesante. Pero a ver, hay algo que me hace ruido ahí. Dime. Si la luz del día 1 es la fuente principal y es completamente independiente, y resulta que los majestuosos astros celestes solo llegan el día 4 para actuar como simples canales, entonces, ¿qué nos está diciendo esto sobre el estatus del Sol? Porque suena a que lo están degradando de puesto, monumentalmente. Totalmente. Es como decirle al Sol, oye, tranquilo con tu ego, que el universo ya estaba iluminado y funcionando muchísimo antes de que tú te presentaras a trabajar. Lo fascinante aquí es que esa degradación es exactamente el punto central de todo el texto. Ah, ¿sí? Sí, la intención es afirmar que el creador es por completo independiente de las fuerzas de la naturaleza. Y hay otro detalle lingüístico muy sutil que refuerza esta idea. A ver, ¿cuál es? En el versículo 16, cuando se narra la aparición de estas grandes luces, el verbo que se utiliza en el original es asá, y este verbo significa hacer, fabricar, o asignarle una función a algo a partir de elementos que ya existen. Un momento. Si usan asá, eso significa que no es una creación desde cero. Exactamente. Pero, ¿no contradice eso la idea misma de un relato de creación? Digo, ¿siempre se habla de que el Génesis describe una creación de la nada? Esa es una distinción crucial que muchas veces, tristemente, se pierde en las traducciones. El texto reserva el verbo bara, que sí implica una creación originaria o de la nada, para momentos muy específicos. Como en el primerísimo versículo, supongo. Exacto, en el versículo 1 del capítulo. Pero al usar asá en el día 4, el autor sugiere que a estos cuerpos celestes simplemente se les está moldeando o asignando una tarea administrativa. ¡Wow! ¡Qué nivel de detalle! El sol y la luna no generan la realidad. Son administradores delegados. Se les asigna un puesto dentro de una empresa que, como tú decías, ya estaba operando. Oye, pues esta degradación sistemática a la categoría de simples empleados administrativos no puede ser accidental. Retomando lo que mencionabas al inicio sobre un manifiesto teológico y un ataque, sí. Esto parece una burla directa a las civilizaciones vecinas de la época. Y para entender la magnitud de esa burla, hay que realizar un análisis del entorno geopolítico y religioso de Israel en aquel entonces. Claro, el contexto del antiguo Oriente Próximo. Así es. Hay que mirar hacia Egipto, hacia Babilonia, hacia Canaán. En todas esas culturas la gente no miraba al cielo y veía rocas gigantes o esferas de gas en combustión. Para nada. Veían a los seres más poderosos del universo. Eran los dioses supremos. Claro, la mitología egipcia es el ejemplo clásico. El dios Ra no solo era el dios del sol, era la deidad suprema, el creador de todo, y el faraón era considerado su encarnación directa en la tierra. Exacto. O sea, su viaje por el cielo cada día era visto como una batalla cósmica constante para mantener el caos a raya. Y en Mesopotamia, la devoción era igual de intensa, o incluso más. Adoraban a Shamash, el dios sol asociado con la justicia y las leyes, y a Sin, el poderoso dios luna. Ajá. El panteón enteo giraba en torno a estas deidades celestes. Exigían rituales, exigían sacrificios, y mantenían a las poblaciones bajo un terror reverencial constante. Porque pensaban que de ellos dependía todo, ¿no? Claro, se creía que estas deidades tenían voluntad propia y gobernaban sin apelación el destino de las naciones y de la gente común. Un eclipse, por ejemplo, era motivo de pánico absoluto. Era un presagio de destrucción. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque cuando uno lee el texto de Génesis correspondiente a este cuarto día, hay una omisión pero tan flagrante que resulta casi escandalosa. Así es. El autor evita por completo usar las palabras hebreas comunes y corrientes para referirse al sol y a la luna. O sea, la palabra normal para sol sería shemesh y para luna sería yareach. Las que cualquier persona usaría a diario. Exacto. Cualquier persona que hablara hebreo antiguo usaría esas palabras para pedir indicaciones o hablar del clima. Pero el autor del Génesis se niega en rotundo a escribirlas. Simplemente no aparecen en este pasaje. Es que es una evasión calculada al milímetro. La razón detrás de esta omisión es que esos términos ordinarios, shemesh y yareach, estaban profundamente contaminados por asociaciones mitológicas. Ah, ya veo por dónde va. Compartían raíces lingüísticas con los nombres de las deidades paganas de los pueblos vecinos. Escribir sus nombres propios habría sido concederles una dignidad y una presencia que el autor, francamente, quería destruir. Claro. En su lugar, el texto emplea descripciones increíblemente frías, muy instrumentales y, uno podría decir, casi sarcásticas. Sí, porque los llama nada más la luz grande y la luz pequeña. Ni más ni menos. A ver.
Es como si alguien decidiera escribir el libro definitivo sobre la historia del poder tecnológico en el siglo XXI. Pero por un desprecio absoluto hacia los gigantes de la industria, se negara a nombrar a sus famosos directores ejecutivos. Uy, sí. Imagina leer un libro de 500 páginas donde, en lugar de mencionar sus nombres y apellidos, el autor se refiere a ellos únicamente como el tipo de la computadora pequeña, el individuo del buscador de Internet o el sujeto del teléfono móvil. Qué buena analogía. O sea, les quitas todo el misticismo, toda su aura de genios intocables y los reduces a la herramienta de plástico que te venden. Esa analogía captura el tono exacto del texto. Pero hay que llevarla a las consecuencias drásticas de la antigüedad. Porque no solo les estaban quitando prestigio comercial, digamos, les estaban quitando su estatus divino. Claro, es un nivel completamente distinto. Es un proceso de desacralización radical. El mensaje para la sociedad de aquel tiempo era demoledor. Les decía, oigan, esos seres supremos que controlan el clima, a los que se les construyen inmensos zigurats, y ante los cuales la humanidad entera tiembla de miedo, pues ni siquiera tienen la importancia suficiente para recibir un nombre propio en nuestra historia de los orígenes. Son solo un par de lámparas que nuestro creador colgó en el techo del mundo para que podamos ver. ¡Wow! Es un golpe maestro para desmantelar la mitología de la época. Y encima, el autor no se detiene con el sol y la luna, porque el trato que reciben las estrellas en este pasaje es, si cabe, todavía más humillante, ¿no? Sí. Resulta casi cómico si se lee con el contexto adecuado. En el mundo antiguo, las estrellas y las constelaciones no eran simples luces lejanas. Se consideraban divinidades menores o ejércitos celestiales inmensos. ¿Que controlaban todo, básicamente? Exactamente. Controlaban cada aspecto de los eventos terrenales. Esta visión del mundo dio origen a la astrología babilónica, que era un sistema súper complejo y muy opresivo, basado en el determinismo. Donde no tenías escapatoria. Así es. La posición de los astros dictaba irremediablemente el devenir de las guerras, las cosechas y la vida misma de las personas. Fíjate que los astrólogos reales eran más poderosos que los generales militares. ¡Qué locura! Sin embargo, en la narrativa del Génesis, la creación de estos miles de millones de estrellas se despacha casi como un pensamiento de último minuto. En el texto original en hebreo son apenas 3 palabras. We'et hakokavim. Su traducción literal sería «y también las estrellas». O sea, por cierto, también se hicieron las estrellas. Suena literal a alguien revisando la lista del súper y anotando un par de cosas extra en el margen del papel antes de salir, ¿no? Tal cual. Y esa aparente indiferencia literaria es la herramienta teológica más afilada de todo el texto. Reducir la inmensidad del ejército celestial a una simple frase subordinada, destruye por completo los cimientos del fatalismo astral de Mesopotamia. Claro, les quita todo el peso. El texto grita que los astros no son dioses, no toman decisiones, no emiten oráculos y definitivamente no rigen el curso de la historia humana. Son criaturas inanimadas, totalmente desprovistas de voluntad. Están subordinadas a las leyes impuestas por quien verdaderamente gobierna el cosmos. Bien, o sea, la labor de demolición es clarísima. Se les ha quitado la categoría de divinidades. Pero eso, me imagino que deja un vacío enorme en la comprensión antigua del universo. Seguro. Porque si estos majestuosos cuerpos celestes ya no son seres supremos tomando decisiones sobre nuestro destino, entonces, pues, ¿qué hacen allá arriba? En este nuevo orden cósmico desmitificado, ¿cuál es su descripción de puesto? El autor no deja eso al azar, afortunadamente. Tras despojarlos de su estatus divino, el texto es sumamente específico y les asigna 4 funciones interconectadas. A ver, ¿cuáles son? La primera es separar el día de la noche. Nuevamente, como ya discutimos, no crean la luz. Su trabajo es organizar y hacer evidentes los ciclos de luz y oscuridad que ya estaban operando desde el día 1. Ok, tiene sentido. La segunda función es iluminar la superficie de la Tierra. Una tarea puramente utilitaria, ¿sabes? De servicio. Es indispensable para que la vida de plantas y animales pueda florecer. Siendo muy honesta, hasta ese punto del texto parece una descripción de ciencias naturales de la escuela primaria. Sí, bastante técnica. Suena a mecanicismo puro. ¿Acaso hay alguna función que vaya más allá de simplemente encender y apagar el interruptor de la luz? Bueno, ahí entra la tercera función, que es gobernar el día y la noche. La palabra clave en hebreo es memshala. Esto implica un ejercicio de autoridad y un mantenimiento del orden. Pero el matiz crítico aquí es que se trata de una autoridad delegada y sumamente limitada. No es una tiranía. Para nada, no es una tiranía absoluta. Gobiernan el cielo diurno y nocturno en calidad de representantes o embajadores. Mantienen las leyes de un reinado superior. Retomando entonces nuestra metáfora corporativa, son como los gerentes de una sucursal, encargados de que se cumplan los horarios, pero definitivamente no son los dueños de la empresa. Exactamente. Su autoridad depende enteramente de quien los colocó en ese puesto. Y esto, mirad, nos conduce a la cuarta función, que es, con diferencia, la más profunda a nivel cultural y la que más cambia el paradigma. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? El versículo 14 estipula que estas luminarias deben servir como señales para marcar las estaciones, los días y los años. Estaciones. Bueno, cualquiera escucharía esa palabra y pensaría automáticamente en saber, no sé, cuándo guardar la ropa de verano y sacarla de invierno. Claro, es lo lógico. O para un agricultor antiguo, saber cuándo sembrar el trigo.
Esa es la interpretación superficial, pero el análisis minucioso del vocabulario revela otra cosa. ¿Ah, sí? Sí, la palabra hebrea, traducida comúnmente como estaciones, es moadim. En el vocabulario bíblico, fíjate que este no es un término meteorológico ni agrícola. ¿Entonces qué es? Es un término profundamente religioso y litúrgico. Significa tiempos señalados, asambleas o ciclos sagrados. Son las fechas exactas establecidas para conmemoraciones y festivales religiosos. Ah, como la celebración de la Pascua o la fiesta de los tabernáculos. Exactamente. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en conjunto? Nos está diciendo que el universo visible, con toda su inmensidad astronómica, funciona básicamente como un gigantesco reloj o calendario litúrgico diseñado exclusivamente para facilitar la vida humana. Así es. Si conectamos el análisis lingüístico con el panorama general de la época, la conclusión es contundente. Y de hecho, es una revolución antropológica. ¿Cómo así? En las cosmovisiones vecinas, el cosmos era un entorno inherentemente hostil. Era el resultado colateral de guerras brutales entre deidades, donde la humanidad había sido creada como una raza esclava simplemente para proveer alimento y trabajo a los dioses. ¡Qué visión tan deprimente! Muy opresiva. Y el relato del cuarto día invierte ese orden por completo. El cosmos se presenta como un entorno seguro y orientado hacia el bienestar del ser humano. Se describe un universo diseñado con un reloj astronómico incorporado para que la humanidad pueda prosperar en lo agrícola, organizarse en lo social y, sobre todo, estructurar su vida espiritual. ¡Wow! Las grandes luminarias del cielo están ahí para servir al ser humano, marcándole el ritmo adecuado para la adoración. Es una concepción donde la astronomía y la teología convergen por completo, ¿no? Sí. O sea, el movimiento del sol en el cielo no solo indica qué hora es o si va a llover, indica cuándo es el momento preciso para que la humanidad haga una pausa y se conecte con lo divino. Y el impacto de esa idea transforma toda la experiencia humana. Introduce el concepto revolucionario del tiempo medible, del tiempo lineal y sagrado. Que antes no existía. No. Para la mentalidad pagana antigua, el tiempo solía ser un ciclo interminable y aterrador, una repetición constante del caos cósmico de la que no se podía escapar. Al desmitificar los astros y darles funciones mecánicas de medición, el tiempo se convierte en un ritmo predecible, confiable y ordenado. Y eso da mucha paz. Muchísima. Un ritmo donde el esfuerzo del trabajo, el alivio del descanso y la elevación de la adoración tienen un lugar específico y protegido. Garantiza que la historia humana tiene una dirección y un sentido establecidos. Oye, es verdaderamente asombroso notar cómo un esfuerzo intelectual antiguo, cuyo objetivo original era, quitarle el poder a deidades celestes para encontrar un orden lógico frente al caos, termina resonando de manera tan potente en cómo se experimenta la vida moderna. Es fascinante la conexión. Pero claro, alguien podría cuestionar el valor de todo este análisis minucioso y pensar, bueno, la historia lingüística antigua es muy bonita, pero en la actualidad nadie levanta templos de piedra para ofrecerle incienso al dios Sol o sacrificios a la diosa Luna. Claro. Entonces, cualquiera que nos escuche hoy se preguntará, ¿qué relevancia práctica tiene todo esto? Y es una duda muy válida. Es verdad que la adoración explícita a cuerpos celestes ha desaparecido en la mayor parte del mundo. Sí, ya nadie cree eso. Ya no hay miedo a que el sol no vuelva a salir si no hacemos rituales mágicos. Sin embargo, la propensión humana a tomar fragmentos de la creación, otorgarles un poder desmesurado y someter la vida entera a ellos, esa dinámica sigue completamente intacta. Eso es muy cierto. Solo han cambiado los nombres y las formas. La sociedad contemporánea sigue otorgando atributos casi divinos y poder absoluto a creaciones que son puramente humanas o materiales. Fíjate que, pensando en eso, lo primerito que me viene a la mente es el sistema financiero. O sea, el dinero. El mejor ejemplo. Con mucha frecuencia, no se le trata como una simple herramienta de intercambio o un recurso organizativo, que es lo que debería ser, sino que se erige como el Dios supremo que te garantiza la seguridad absoluta. Existe esta creencia súper arraigada de que si acumulas el capital suficiente, pues obtienes una protección mágica e infalible contra cualquier tragedia, enfermedad o dolor que la vida te pueda lanzar. El culto al dinero es un paralelo inmejorable. Y bueno, ni hablar del papel de la tecnología en la cultura actual. La forma en que la sociedad se relaciona con los algoritmos, los grandes datos y la inteligencia artificial tiene tintes claramente religiosos. Sí, les rendimos pleitesía. Se les confiere una especie de omnisciencia inescrutable. Se les confían decisiones de enorme peso moral y se les rinde una devoción constante. ¿Cómo? Pues en forma de atención ininterrumpida a las pantallas. Totalmente. Y no solo a cosas materiales, incluso conceptos intangibles como la idea del éxito profesional constante o la necesidad de validación y reputación social. Los likes, la imagen. Todo eso termina dictando por completo la verdadera identidad de las personas. Determina su valor humano. En la práctica, les hemos construido enormes templos invisibles. Así es. Les hemos asignado nombres gloriosos y etiquetas que no les corresponden, permitiendo que asuman el poder de dictar nuestro valor y nuestro destino. Y en este punto, la lectura profunda del relato del Génesis deja de ser, pura historia antigua. Se vuelve muy actual. Se convierte en un mecanismo de defensa intelectual contemporáneo.
Nos plantea el desafío de mirar de frente a estas fuerzas abrumadoras del mundo moderno y tratarlas exactamente con el mismo desdén calculador con el que el autor antiguo trató al sol y a la luna. O sea, rebajándolas simplemente a la luz grande y la luz pequeña. Exactamente. Constituye un poderoso llamado a la demitificación constante. La invitación es arrancarles a estas fuerzas modernas su falsa cualidad de ídolos omnipotentes. Ponerlas en su lugar. Requiere el ejercicio consciente de reconocerlas única y exclusivamente como herramientas, asignarlas con funciones estrictamente limitadas. El dinero cumple la función de facilitar transacciones y proveer recursos nada más. Ajá. La tecnología tiene la función de procesar información, automatizar tareas y ampliar la comunicación. La reputación social es, en el mejor de los casos, un simple indicador temporal de cómo interactúa un individuo con su entorno. Son herramientas indudablemente útiles e incluso beneficiosas, pero resultan ser amos terribles y crueles. Y el error trágico es permitir que usurpen una autoridad absoluta sobre la vida interior. Una autoridad que jamás les fue conferida, ¿no? Así es. Al despojarlos de esos títulos altisonantes y al negarles atributos divinos, se neutraliza su capacidad de generar ansiedad crónica y de esclavizar la mente. Las cosas vuelven a ocupar la proporción que les corresponde dentro del orden general de la vida. Y bueno, para cerrar esta extensa inmersión filológica y teológica, hay un detalle en el desenlace del pasaje que ancla todo lo que hemos discutido de una manera sumamente elegante. A ver, cuéntanos. Inmediatamente después de haber degradado a los astros, de haberles asignado sus funciones matemáticas y temporales, el relato concluye con una fórmula de evaluación por parte del Creador. Y vio Dios que era bueno. Qué bonito cierre. Lejos de la hostilidad caótica de los mitos circundantes, es una declaración de paz, de armonía estructural. Todo elemento, por inmenso o minúsculo que sea, se encuentra exactamente en su lugar y cumpliendo fielmente su propósito específico. Lo que nos conduce, la verdad, a un pensamiento provocativo final. Una idea para que la audiencia que nos acompaña hoy la procese a solas más adelante. Claro. Retomando la lectura literal del texto, este menciona que dentro de este orden perfecto se designó una luz grande y poderosa para gobernar la claridad del día. Pero también se dispuso una luz menor, más tenue y pálida, para gobernar las sombras de la noche. Y el veredicto divino dictaminó que la existencia de ambas era algo intrínsecamente bueno. Y ese es un matiz con implicaciones inmensas. Porque fíjate, en casi cualquier cultura, la oscuridad y la noche se asocian de inmediato con el peligro, con el caos descontrolado o con la más absoluta ausencia de significado. Siempre le tenemos miedo a la oscuridad. Exacto. Sin embargo, el texto insiste en que incluso la profundidad de la noche no representa un vacío dejado a merced del azar o del mal. La noche posee su propia estructura arquitectónica, cuenta con su propio gobierno lumínico delegado, por tenue que sea, y cumple un propósito en el ritmo del cosmos que merece ser catalogado como bueno. Y eso deja en el aire una incógnita existencial súper profunda. Digo, si la oscuridad física del universo tiene una función asignada, un orden subyacente y a su modo una extraña belleza dentro de este gran diseño, pues ¿qué implicaciones tiene eso para enfrentar las inevitables noches oscuras de nuestra propia existencia? Es una gran pregunta. ¿Acaso es posible que esos momentos de confusión absoluta, esos prolongados periodos donde la luz principal de la vida parece haberse extinguido y uno solo cuenta con un débil y pálido reflejo para dar el siguiente paso, también estén sujetos a un diseño funcional y rítmico? Da mucho en qué pensar. ¿Podría ser que esos tramos de aparente oscuridad no sean un error en nuestras vidas, sino parte de un ciclo regulado que simplemente está aguardando a su propio paso la certeza de su próxima mañana? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.